interesante porque es la entrada de Villa y Zapata a la Ciudad de México. Aquí están entrando por calle Madero rumbo a Palacio Nacional. Aquí están en Chapultepec, que es un poquito antes la fotografía. Están en el bosque de Chapultepec esperando a unirse a las fuerzas del sur. Todavía hay una fotografía intermedia en donde están a la altura del monumento a Cuauhtémoc y están pasando todas las tropas. Entonces se ve el monumento a Cuauhtémoc, los zapatistas y la gente alrededor subida en el monumento viendo cómo pasa. Y esta es la fotografía posterior a la silla presidencial donde están sentados, que por cierto hay que decir no era una silla presidencial, porque la silla presidencial se la había llevado Venustiano Carranza a Veracruz en su gobierno provisional. Pero como esta era la foto de la silla que está de aquel lado, la famosa foto, esa silla estaba en el salón de embajadores donde se toman la foto. También es importante esa foto porque fue una de las primeras fotos que se tomó con flash, con lo que ahora conocemos como flash, porque se colocaba una placa conectada al obturador con sales de magnesio y eso hacía un destello que iluminaba la foto. Por eso es que hay solamente 3 fotografías, porque en la tercera foto estaban todos deslumbrados y le dijeron, al que vuelva a disparar, le voy a disparar yo. Ahí también. Entonces era está muy alumbrado. Qué linda historia técnica. Sí, esa sí no me la sabía. Aquí, por ejemplo, vemos, esta es una de las fotos también, y vemos la relación que tenía tan estrecha el general Villa con los militares y toda la gente que tenía que ver con las fuerzas norteamericanas. Esta es una de las versiones del cartel de recompensa, que si ustedes ven es en marzo 9 de 1916 y es en Columbus, Nuevo México, con el episodio que les acabo de contar hace un momento. Esta es un poquito previa, que está reunido, al centro vemos a Francisco Villa con una camisa blanca y unos pantalones oscuros. Toda esa es la delegación zapatista que estaba en Zacatecas y que estaban también en la parte de la Convención de Aguascalientes, pero eran tanto las facciones que había que muchas veces se reunían por separado. Y aquí ya vemos a Villa, esta es una de las fotos más emblemáticas porque es Francisco Villa, en donde le presenta el presidente Adolfo de la Huerta una carta en donde le propone que le ponga las armas. Y Villa acepta porque por un lado en el 19 habían matado a Emiliano Zapata, en el 20 habían matado al presidente Madero y en realidad pues ya no había de alguna manera mucho por qué pelear. Entonces lo que le ofrecen a él a cambio de que le ponga las armas es entregar una hacienda en Durango, que es la hacienda de Canutillo, que estaba abandonada, y le prometían pagar el sueldo de 50 hombres de su confianza que lo acompañaran a todos lados, que fue el último cuerpo de dorados con el que se contó para toda la parte de la protección del general Francisco Villa. Precisamente el día que lo matan, él sale momentáneamente a otro pueblo y como es muy temprano por la mañana piensa que no hay peligro y que no va a pasar nada y es cuando viene la emboscada. Entonces ese es el auto por donde él también firma este documento y se le otorga a partir de 1920 la hacienda de Canutillo, que estaba abandonada y que él desarrolló diferentes tipos de actividades, tanto agrícolas como comerciales. La convirtió en una hacienda muy productiva y por otro lado también creó en toda esa zona de Durango una cantidad impresionante de escuelas, que no se ha visto esa cantidad y en tan poca, digamos, kilómetros a la redonda. Y lo que hacía, no está por aquí la foto, pero existe una foto en donde él se reunía cada 3 meses con los alumnos más aplicados y los invitaba a desayunar a la hacienda y les contaba historias de cómo le hacía falta a él tener una educación y que al no tenerla él, valoraba que ellos pudieran prepararse. Esta es también una foto muy conocida donde se ve fumando al general Villa
Y también es importante porque esta persona que está aquí es uno de los primeros revolucionarios en 1910 en el municipio de Cuchillo Parado, en Chihuahua. Es considerado el primer municipio que se levanta en armas en el norte. Así como Puebla está considerado en la parte central con los hermanos Cerdán, Aquiles y Carmen. Él es uno de los revolucionarios de Cuchillo Parado. Aquí vemos un poco más de la vida cotidiana, que evidentemente es importante verlo con diferentes caballos. Esta foto es muy curiosa porque es un caballo que le regalan a Villa, pero aquí tiene grabado en la silla de montar su cara. Como pueden ver aquí. Entonces fue un regalo especial que le hicieron. Aquí lo vemos también pues vestido muy al estilo del campo, y es una de las fotografías también, tanto esta como esta, que es muy emblemática y muy contrastante con el resto de la vida de Francisco Villa, porque él se acaba convirtiendo al recibir esa hacienda en un hacendado, y él había luchado toda la vida contra ellos. Entonces es un punto contradictorio porque empezó a tener vida de hacendado, aunque se levantaba muy temprano y aunque alimentaba al ganado y aunque araba y hacía trabajos metálicos con el yunque, pero a fin de cuentas del 1920 a su muerte en julio de 1923 se convierte en un hacendado muy a su pesar, ¿no? Todos han escuchado el corrido del caballo 7 leguas. Bueno, el caballo 7 leguas no existió, se llamaba Trotaleguas. Pero lo importante de esto es que el caballo ese no era el que Villa más estimaba. El caballo que Villa más estimaba era este, que viene siendo este. Era una yegua y se llamaba La Muñeca. La muñeca. Y esto me sigue, no me había fijado, pero aquí, gracias a Cadirana, Sí. quiero hacer referencia del caballo que Villa más estimaba. La Muñeca, perdón. No. De una vez, ya aprovechando, cuenta porfa que no era 7 leguas y que eso fue más como un tema del corrido. La autora de 7 leguas, Graciela Olmo, mejor conocida como La Bandida, compone el corrido del caballo, 7 leguas, pero le pone 7 leguas para que rime de alguna manera. El caballo original se llama Trotaleguas, y ese caballo sí tuvo que recorrer 7 leguas para salvar a Francisco Villa. Pero no se llamaba 7 leguas, sino Trotaleguas, y tampoco era el caballo que Villa más estimaba. Se acabó en manos de Lázaro Cárdenas, ¿no? Exacto, él se lo regala a Adolfo de la Huerta, y Adolfo de la Huerta se lo regala a Lázaro Cárdenas. Aquí tenemos también la foto que les comentaba, donde vemos a Francisco Villa arando la tierra en la hacienda. Aquí, bueno, es otra foto acompañado de la yegua. Y aquí vemos la fotografía del día de la boda. Precisamente Austreberta Rentería es la abuela de Francisco Villa Betancourt, que aquí nos acompaña esta noche. Y cabe aclarar que el papá de Francisco nace en agosto de 1923, es decir, un mes después de la muerte de Villa, ocurrida el 20 de julio de 1923. Y aquí vemos pues, la secuencia del momento de la muerte de Villa. Este que está en primer término es el coronel Trillo, el que está al volante es el general Villa, que recibe 13 balazos y uno más de gracia, tiro de gracia. Aquí lo vemos en el cadáver del general Francisco Villa en el Hotel Hidalgo. Obviamente pues vemos el daño que se hizo al cuerpo, y finalmente aquí tenemos la foto de la tumba, de la primera tumba, porque también fue profanada en un momento, y también hay una historia, toda una historia, se podría escribir un libro sobre el destino que lleva y cómo cortan la cabeza del general y todas las teorías estas de conspiración. Pero aquí lo importante, y muchas veces a mí me preguntan durante las exposiciones, ¿a qué se debe que exhibamos fotografías pues, tan explícitas y tan dramáticas? En el caso del general Emiliano Zapata, en el caso de Luciano Carranza y de muchos otros revolucionarios pasa lo mismo. Y les digo algo que pasa en todos los casos. Esto se hacía, en primer lugar,
para que sirviera de escarmiento. En segundo lugar, para cobrar la recompensa, porque siempre había recompensas muy jugosas por este tipo de personajes. Y en tercera, para que les creyeran que había fallecido. Porque cuando matan, en el caso de Emiliano Zapata, cuando lo matan en la hacienda de Chinameca, lo primero que telegrafían es: ha muerto el general Emiliano Zapata. Y la respuesta es: envíame una evidencia de que así es. Lo que hacen es que toman la fotografía, la imprimen y se la llevan en tren a entregar a Pablo González, que era el subalterno de Venustiano Carranza, y con eso se comprueba en realidad la muerte de personajes tan importantes como los que acabamos de mencionar.